Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abel Delgado, parte de la comunidad del duelo del Parque de la Paz. Como es costumbre, mensualmente hablamos sobre el tema del duelo, pero haciendo énfasis en diferentes puntos. En este caso, me gustaría hablar un poco sobre el tema del duelo, del proceso del duelo, de cómo manejar el duelo, de cómo sobrellevar el duelo, tanto en familia, individualmente, en adultos, en niños, que son temas que ya se han hablado anteriormente en diferentes charlas, tanto vía online o presencial, y son temas muy importantes, son temas muy relevantes que deberíamos de tener en cuenta, de tener en claro, porque nosotros no tenemos un tiempo, un momento en nuestras vidas, un espacio en nuestras vidas en donde nos enseñan, donde nos dicen qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer durante este proceso. Cuando sufrimos, tenemos una pérdida significativa como es la pérdida de un ser querido, de un papá, de una mamá, de un hermano, de un hijo, mucho más pesado, es un proceso muchísimo más fuerte, y son procesos que nosotros muchas veces no tenemos las herramientas necesarias, no tenemos una idea de cómo poder transitar este proceso, dándole un camino sano, un camino tranquilo, donde nosotros permitamos al proceso que pueda ser, que pueda transitar de una manera más tranquila. Entonces por eso es importante y por eso nosotros, Parque de la Paz, se encarga justamente de esto. Justamente a esto queremos llegar ahora. Nos vamos a centrar un poco en cuanto a la familia, a cómo poder lidiar, cómo poder transitar este proceso en familia. Porque es muy importante, es importantísimo. Nosotros sabemos, tenemos muy en claro que cuando tenemos una pérdida significativa, una pérdida fuerte de algún ser querido, nosotros pasamos por un duelo y nosotros solemos pasar por este proceso de manera individual, que no está mal, estamos correctos si lo vemos de esta manera. Podemos pasar nuestro duelo de manera individual, pero también luego de un tiempo, luego de unas semanas, luego de un par de meses, debemos de tener muy en cuenta también que no solo nosotros estamos pasando por un proceso de duelo. Nosotros no somos los únicos que pasamos por un dolor. A nuestro alrededor tenemos a otras personas que también están pasando exactamente por lo mismo. Quizás no de la misma manera que nosotros lo estamos viviendo, pero aún así son personas que también están pasando por un duelo, sea nuestro hermano, sea nuestro abuelito, sea nuestro padre, nuestra madre. Muchas personas a nuestro alrededor también pasamos por un proceso de duelo si tenemos la pérdida significativa de una persona, de un ser querido dentro de un hogar. Entonces es importantísimo saber eso, saber que nosotros estamos pasando por un duelo, pero también tenemos que entender que a nuestro alrededor hay personas que están pasando exactamente por lo mismo. Quizás su manera de expresarlo sea muy diferente, o quizás piensen que tu hermano, tu papá, tu mamá, ya porque quizás realizan otro tipo de actividades, tratan de ver las cosas de diferente manera, no quiere decir, quizás, como si se han escuchado comentarios muchas veces que dicen, bueno, quizás no amó mucho a esa persona, porque míralo, ya han pasado 2 o 3 meses y ya salió al cine, sale del cine, o quizás ya está haciendo otros tipos de actividades, lo que se hacía cotidianamente, y una persona muchas veces queda con ese impacto de que quizás no amó mucho a esa persona, a ese ser querido que partió de este mundo. Y no es así, no es así. Todos pasamos por nuestro proceso, todos pasamos por un proceso de duelo a nuestra manera, a nuestro modo, y no por eso tenemos que juzgar. El tiempo límite de un duelo no tiene fecha límite, no tiene una fecha exacta. Hay personas que pueden pasar por un duelo, quizás pueden ser 3 meses de proceso. Hay personas que pueden extenderse 9 meses, 1 año, año y medio, hasta 2 años, dependiendo de la situación. Obviamente depende muchísimo del caso de cada persona, de cada individuo, los conflictos internos que tenga cada persona también. Y entonces por eso es importantísimo, muy importante recalcarlo y mantenerlo siempre presente, de que este proceso de duelo sería bueno también llevarlo en familia. Si nosotros estamos dentro de un hogar
y dentro de este hogar partió una persona querida, un ser querido, sería importante buscar la manera de que después de un tiempo, qué sé yo, 2 semanas o cuando se sientan listos, hacer pequeñas reuniones, qué sé yo, en el momento de la cena, en el momento del almuerzo, del desayuno, o cuando ustedes crean conveniente, crear un momento, crear un espacio, un pequeño espacio donde nosotros podamos hablar de ese ser querido. Puede ser en un momento en la cena. Nosotros nos reunimos, cenamos, comemos, y al final de la cena, para no interrumpir obviamente tampoco la comida, nosotros podríamos en ese momento acotar sobre ese ser querido, sacar un recuerdo, sacar qué sé yo, alguna foto, algún momento que se vivió con esa persona, sacar ese pequeño espacio a propósito, comenzar a hablar, comenzar a cruzar palabras entre miembros de la familia y sacar ese pequeño momento que sería importante. Nosotros consciente e inconscientemente también vamos sintiendo esa calidez familiar y saber que no somos los únicos que estamos pasando por este proceso de duelo, que no somos los únicos que estamos sufriendo, sino que estamos en un mismo sentir, y eso apacigua un poco más el dolor. Sabemos, inconscientemente comenzamos a sentir que no somos los únicos que tenemos esto, sino, bueno, yo sé que también esta persona está pasando por lo mismo, yo sé que acá también está pasando por lo mismo, y sé que tengo ese apoyo de esta otra persona, y así podemos comenzar a apoyarnos entre todos. Es una manera muy tranquila, es una manera muy sana de poder transitar el duelo, poder hablar, poder expresar, poder decir, poder verbalizar todo lo que sentimos. No es recomendable. Lo que no debemos hacer es tragarnos todo ese dolor. Lo que no debemos hacer es reprimir esos sentimientos. No podemos dejar guardado todo lo que sentimos en ese momento. Entonces, por eso recalco en este pequeño espacio la importancia de poder pasar este proceso en familia, en grupo, con otras personas, poder hablar, expresar, porque siempre he dicho, lo digo en tanto las charlas online, acá en vivo, como en las presenciales, que uno de los puntos importantes, uno de los puntos principales de poder transitar por este proceso de duelo es poder hablar, poder verbalizar, poder expresar lo que nosotros sentimos, poder buscar entre nuestra red de apoyo personas que nosotros creamos conveniente. Obviamente tampoco vamos a buscar a cualquier persona, sino personas a quienes nosotros creamos que es conveniente, que sintamos esa calidez, sintamos que esa persona nos va a escuchar, nos vamos a sentir escuchados, vamos a tener esa libertad de poder expresar, de poder llorar muchas veces, o hasta de pedir un abrazo. Que esa persona sienta, bueno, yo sé que esta persona me va a poder abrazar si en este momento yo quiero pedir un abrazo, y la persona lo va a hacer. Entonces, si nosotros buscamos a una persona así entre nuestra red de apoyo, en nuestro círculo, y qué sé yo, de vez en cuando, unas 3, 4, 5 veces que podemos conversar con esa persona, sería genial, sería fabuloso, sería lo más natural, lo más sano, poder tener ese contacto en el que nosotros podamos expresar lo que sentimos en ese momento, poder contar, poder hablar de las vivencias propias y poder hablar de las vivencias también de esa persona muchas veces. Contar, hablar absolutamente todo, no nos guardemos nada. En tal caso de que no tengamos ese apoyo, esa persona indicada para poder hablar, para poder expresar, bueno, también hay muchísimos especialistas, muchísimos consejeros, muchas personas que profesionales que podrían hacer ese pequeño seguimiento que sería importante. Muchas veces hay muchísimas personas que se sienten estancadas en este proceso, muchísimas personas que dicen, no sé, se me complica muchísimo, no sé si en algún momento voy a lograr salir de este proceso de este dolor, o si en algún momento voy a poder olvidar, que muchas personas dicen esto, olvidar, y no se trata de olvidar. Cuando estamos en un proceso de duelo no se trata de, bueno, en algún momento ya voy a olvidar a esa persona y voy a seguir con mi vida. Durante el proceso
justamente este proceso de duelo, este proceso natural, esta reacción natural del cuerpo, es justamente preparar a la persona para no justamente olvidar, llegar a la finalización del proceso y olvidar a la persona, sino poder recordar a esa persona sin dolor, recordar a esa persona con cariño, recordar a esa persona con amor, ver imágenes, ver fotos, ver recuerdos de esa persona y no sentir el dolor que sentíamos al principio, sino sentir quizás sí, una pequeña tristeza ya a la finalización del proceso, una pequeña tristeza, una pequeña lágrima puede salir en ese momento, pero saber que no recordamos ya con dolor a ese ser querido, sino que, bueno, wow, me encantó cuando, tuvimos ese viaje con esa persona, me acuerdo cuando patinó esa persona en tal lugar, wow, qué hermoso recuerdo, me gustaría vivir una vez más ese recuerdo, sentir esa pequeña tristeza momentánea y luego seguir con nuestra vida, nos damos la vuelta y seguimos con nuestra vida. Ahí nosotros sabemos perfectamente que nosotros cumplimos ya con nuestro proceso de duelo. A diferencia de que también existen muchas preguntas al respecto cuando dicen, ¿y cuándo sé yo que terminé mi proceso? ¿Cuándo sé yo que llegué a la finalización del proceso de duelo? Y nosotros nos damos cuenta justamente haciendo énfasis en lo que dije hace poco, de que bueno, recuerdo a la persona, veo recuerdos de la persona, veo fotos de la persona, el cuarto de la persona y sí, voy a tener una pequeña nostalgia en ese momento, pero me doy la vuelta y sigo con mis actividades cotidianas, mis actividades diarias y se acabó. Ahí hay una pequeña diferencia a ver un recuerdo de la persona, ver una foto, un retrato, un video, ropa de la persona, algún recuerdo. En ese momento lloramos, en ese momento nos sentimos mal, en ese momento queremos aislarnos, en ese momento se nos arruina el día por completo, en ese momento no queremos seguir haciendo las actividades que nos tocarían hacer cotidianamente. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta que no, efectivamente no hemos terminado nuestro proceso de duelo. Seguimos dentro del proceso de duelo y tenemos que seguir sanando, tenemos que seguir pasando por ese proceso, transitando por ese dolor, sabiendo perfectamente, nosotros siendo muy conscientes de que decir, bueno, si me siento así, si me hizo doler muchísimo este recuerdo, si se me arruinó el día viendo este recuerdo, efectivamente sigo dentro del proceso y yo tengo que darme la oportunidad de seguir pasando por este duelo. No puedo reprimir, no puedo saltarme ese proceso, tratar de esquivar este proceso, no. Lo más sano, lo más natural es decir, bueno, voy a seguir pasando, voy a seguir transitando este dolor hasta llegar a la finalización del proceso. Porque no podemos tampoco mantener en la cabeza, no, yo seguramente nunca voy a salir de esto, siempre voy a estar así, siempre voy a sufrir. Y no es así, no es así. Tenemos un inicio, tenemos un fin. El tiempo va a ser de acuerdo a cada persona, pero tenemos un inicio y una finalización. Entonces, eso es importantísimo, eso me gustaría que lo recalquen. Si hubieron preguntas, quizás, personas que estuvieron conectadas en este momento, son preguntas que sí me gustaría que sean respondidas, pero ahora no, por el tiempo va a ser un poco complicado. Me gustaría invitarlos a la charla de apoyo grupal que va a haber en los camposantos de Parque de la Paz de Durán y de La Aurora. Entonces están cordialmente invitados, ahí sí van a poder hacer las preguntas que deseen, van a ser respondidas todas las preguntas, muy aparte de que voy a explicarles un poco más, tanto yo como otro colega, en los diferentes camposantos que van a ver, a despejar todo tipo de inquietud, van a escuchar también un poco más de cómo manejar el proceso de duelo y las actividades que son muy importantes, estos tipos de pequeños rituales que se hacen, que son muy importantes, que son muy liberadores justamente cuando estamos transitando por este proceso. Y son actividades
que se van a dar justamente en esta charla de grupo de apoyo. Es importantísimo, la verdad sí me gustaría verlos ahí, me gustaría que puedan asistir no solo ustedes, sino si tienen a familiares que estén también pasando por un proceso de duelo, si pueden ir con su familia si desean, porque justamente como les estaba comentando ahora, la importancia de poder transitar por este proceso en familia, en grupo. Entonces sí, me gustaría que también puedan invitar a su familia si es posible, no solamente si usted está escuchando ahora esta transmisión, simplemente ir usted, sino también poder llevar a todas las personas que crean que están pasando por este mismo proceso en el que está pasando usted. Sin más que decir, me gustaría verlos este día sábado 24. Muchísimas gracias.